Le gustaba leer mucho, era muy inteligente porque Jaime era un genio definitivamente, pero era eso. Pero también no se adaptaba tanto a los esquemas, pero sí planteaba como cosas, era muy propositivo en las cosas que decía. En mi casa, por supuesto, era el que más tenía problemas con mi mamá de disciplina, digamos, el que era más difícil de controlar, pero a la vez era un niño muy tierno, ¿no? Mi mamá, por ejemplo, le decía el gordito. En una ocasión de esas fincas que le invitaban a mi tía, también echó murciélagos entre un costal y que porque los estaba coleccionando. Lo que sí siento es que fuimos muy fraternos, muy hermanos. Mi mamacita nos enseñó que el mayor cuidaba al menor y que el menor obedecía al mayor y que el menor estaba al cuidado del mayor, pero el mayor tenía la responsabilidad de cuidar ese hermano. Jaime fue al seminario cuando era estudiante de bachillerato. Jaime estudió en el seminario menor, él en algún momento quiso ser sacerdote, lo cuenta Manuel Salinas también en mi libro, pero luego ya después ya se le quitó la posibilidad de serlo, sin embargo respetaba mucho a los sacerdotes. Todo eso fue la influencia que tuvimos y la formación, que gracias a Dios fue una formación en la fe, que es la que por lo menos hasta hoy nos ha sostenido en medio de tantas cosas. Jaime tenía mucho éxito a pesar de que no era, pues, no era un galán. Muy enamorado, muy coqueto, me decía cuando estábamos en el colegio que le dijera a las niñas del colegio que él era prostituto. Dígale a las niñas que usted tiene un hermano prostituto. Yo le decía, ¿a usted cómo se le ocurre que lo va a decir hacia las niñas? Suena frase de cajón, pero que le cabía el país, el mundo, que era comprensivo, que siempre tenía una palabra para alimentar en uno la esperanza, para tener mucha alegría. Jaime era un tipo que uno solo de verlo ya le daba risa. Jaime no tenía seriedad, entonces hablar con él en serio era un camello. Una faceta, digamos, desconocida podría ser la de pedagogo. Él se graduó de maestro y siempre le encantó enseñar y se llevaba súper bien con los niños, se inventaba maneras divertidas de enseñar. Yo creo que pocas veces he conocido a una persona con una inteligencia tan luminosa, con un ingenio, una capacidad para descubrir al otro. Por eso era un gran caricaturista y un gran actor, porque el caricaturista lo que hace es capturar los detalles esenciales de una persona, tanto los físicos como digamos, los de su personalidad. Y al capturarlo es capaz de hacer un dibujo perfecto. Yo estaba actuando en una telenovela y mi personaje lleva una serenata de mariachis porque está cortejando a una muchacha. Y llegué yo con mi serenata de mariachis y empezó la serenata tan, tarán, tarán, ta 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 tran, 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 tararirararán, como suelen empezar las serenatas con esa canción que se llama La Negra. Y sin que yo supiera por qué, en un cierto momento yo estaba llorando sin parar, pero llorando en un ataque de llanto inverosímil. Me demoré muy poquito en entender qué era lo que pasaba. Se me vino toda la muerte de Garzón encima, porque cuando María Leona Santo Domingo cumplió 40 años, él llegó al estudio con una serenata de mariachis. Y toda mi vida me voy a morir del agradecimiento y de la ternura, porque, bueno, me dieron una serenata de mariachis. Como decía Antonio Morales, que era el director, digamos, de contenido, aquí no le damos duro sino al que da papaya. Es decir, al que muestra la corrupción, el abuso de poder. Es decir, este es un país muy conflictivo, con muchos intereses, y como casi todo el humor político, lo que trata es de desenmascarar la impostura que hay detrás de la demanda de los políticos. Jaime, esté donde esté, yo sí le agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de trabajar contigo, y nada, un abrazo donde estés. La patria es una manera colectiva de reírse, o de entenderse, o del guiño, de manera que si un país es eso, si un país es una manera colectiva de reírse, si matan la risa, matan un poco el país. Persona que le gusta
inculcado como mucho la amistad, como tener vínculos con toda la gente, la paz, siempre hablaba de la gente que estuviera en paz. Fue un personaje político que brindó mucha información útil para el bienestar de Colombia. Su humor era un poco picante para la política y brindaba ese toque de alegría en medio de las situaciones tan complicadas que vivía el país en ese momento. Despertar muchas mentes de los colombianos. Fue un personaje muy importante yo creo que para todos los colombianos. Nos enseñó mucho sobre política, sobre todo lo relacionado con los buenos y los malos proyectos del gobierno en turno. Fue una persona admirable, una persona que siempre habló con la verdad, que se caracterizó por eso, por hablar de las injusticias, de las causas sociales, y siempre lo hizo con un toque de humor. Entonces, como que llegó a las personas y es lo que ha hecho que su mensaje haya trascendido durante todos estos años. Les hacía ver a ellos era la verdad, sí, les decía la verdad, sí, la forma que ellos se portaban, sí, con el pueblo, con la comunidad pobre. Se le hubiera dado la oportunidad de seguir adelante con lo que él quería hacer, pues las cosas hubieran cambiado. La intensidad con que vivió los 38 años que vivió. Yo decía que él vivió 38, pero es como si hubiera vivido 90 porque vivía al triple, pues, por lo menos de lo que yo vivía, que soy mucho más calmado. La intensidad con que vivió, la alegría con que hizo lo que hizo. Recibí una llamada de mi socio temprano diciéndome que había habido un atentado contra Jaime. Yo le pregunté si estaba vivo y me dijo que no. Me llevaron a la Plaza de Bolívar y ahí había una fila que duraba 2 horas para ver el féretro. Pues. Yo, que soy la persona más pacífica de este planeta, de pronto me veo atendiendo abogados por todas partes para el proceso penal, para el proceso administrativo, para el proceso internacional, para la sucesión. Del juicio ha habido 2 procesos penales, ¿no? El primero fracasó porque al segundo día de la muerte el DAS puso una testigo falsa, fabricó pruebas, desvió totalmente la investigación y la fiscalía de ese momento siguió no quiso investigar a los militares ni toda la información que había sobre la participación de los militares, sino que siguió detrás de esa investigación y se perdieron 4 o 5 años hasta que la familia con los abogados demostró que a los que acusaban de ser los autores materiales no tenían que ver. Pidió que los declararan inocentes en ese proceso. Es 15 años sin que se sepa quiénes son todos los culpables, quiénes son sus cómplices, sin que se los castigue, sin que uno pueda, digamos, decir perdono a los asesinos de mi hermano. En conjunto el caso sigue en la impunidad. Es muy triste estar 15 años esperando que se sepa la verdad. Jaime no fue humorista, Jaime fue, con el humor, fue un don que Dios le dio, pero con el humor lo que hizo fue pedagogía. Fue tan buena la pedagogía que hizo, pues que nos aportó mucho y nos abrió los ojos. Se dio cuenta que sus asesinos están tranquilos, paseándose por todo lado, que no ha habido justicia, que eso es lo que más nos duele a nosotros como familia, que no ha pasado prácticamente nada. Mientras que a los taxistas que asesinaron y que tuvieron que ver con el asesinato de este agente gringo, en menos de nada los cogieron y ya están pagando en cárceles gringas. Y uno dice, ¿por qué a nosotros la justicia no nos funciona igual?